Muy buenos días, Joe Santaicajo. Es un placer estar con todos ustedes nuevamente en este programa Jesús también habla chino, Yesuya con Chungman, en su versión número 230. Les saluda cordialmente Claudina Chen de Siu y Sandra Graciadei de Chen. Dios los bendiga. Tinchi Puyao. Hoy tenemos el agrado de estar en compañía de nuestra invitada Shirley Solís Marín. Ella prefiere que la presentemos de manera sencilla, describiéndose a sí misma como servidora del Padre y buscando todos los días poder colaborar a su obra. Y debido a la obra que aún hace en ella, busca ser testigo de su amor y poner su palabra por obra. Excelente descripción que nos llama a nuestra misión de profetas. Con Shirley conversaremos sobre la fiesta que celebramos hoy, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Bienvenida Shirley y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este programa. Bueno, muchas gracias Sandra y Claudina y a todos los que nos están escuchando en este momento. De verdad muy agradecida por la invitación y pues sobre todo con Dios por la oportunidad y el espacio. Y pues sí, muy contenta también de poder hablar de este tema tan hermoso, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo como sumo y eterno sacerdote, sobre todo en esta festividad. Y bueno, más que todo creo que vemos, como tú lo has dicho, como un testigo, ¿no? A través de esta obra que la he hecho a mí, creo que puedo ir hablando un poquito de lo que he ido aprendiendo con mi tiempo. Muchas gracias, Shirley. Antes de empezar nuestro conversatorio de hoy, iniciemos con la oración inicial. Sandra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, divino Maestro, te adoramos como al amado del Padre, único camino para llegar a Él. Te damos gracias porque te has hecho nuestro modelo. Nos has dado ejemplo de santidad e invitado a todos a seguir tu mismo camino. Te contemplamos en los diversos momentos de tu vida terrena. Dócilmente nos ponemos a tu escuela. Abrazamos todas tus enseñanzas y rechazamos toda actitud que no sea conforme a la tuya. Atráenos a ti para que busquemos únicamente tu voluntad, siguiendo tus huellas y renunciando a nosotros mismos. Acrecienta en nosotros la esperanza activa y el deseo de asemejarnos a ti para que al final de la vida podamos poseerte por toda la eternidad. Jesús, Maestro, Camino, Verdad y Vida, ten piedad de nosotros. Amén. Amén. Recuerden, queridos oyentes, que aún estás a tiempo para contribuir con nuestra Maratón 2021. Todos tenemos algo que dar, por poco que sea. Hacer el bien es parte de la belleza de ser cristiano. Todos pueden contribuir a hacer posible todos los nuevos proyectos que tenemos en Radio María y así podamos llevar el anuncio del Evangelio a todas las personas en todo momento y lugar, siendo testigos de la esperanza. Su donación y amor nos llevará más lejos de lo que podemos imaginar. Pueden llamar al 260-3000, opción 3, para información de cómo donar. Muchas gracias por su generosidad. Shirley, antes de iniciar el programa y nuestro conversatorio de Jesús, sumo y eterno sacerdote, cuéntanos un poquito más de ti para que quienes nos escuchan te conozcan. Bueno, yo soy panameña, 38 años, ¿verdad? Soy licenciada en Recursos Humanos y me dedico hace 11 años a ser tripulante de vuelo para una compañía panameña. Y bueno, eso es un poquito de lo que les puedo hablar de mí. Gracias, Shirley. ¿Sabes que hoy celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que se celebra en algunos países el jueves posterior a la solemnidad de Pentecostés? San Juan Pablo II, en el documento Iglesia de Eucaristía, señala que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza a aquel que lo hizo de la nada. De este modo, Él, el sumo y eterno sacerdote, entrando en el santuario eterno mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador y Padre toda la creación redimida.
Lo hace a través del ministerio sacerdotal de la iglesia y para la gloria de la Santísima Trinidad. Así que Shirley, justo hoy celebramos esta fiesta y tú nos vienes a dar un gran mensaje sobre Jesús, sumo y eterno sacerdote. ¿Qué nos tienes que decir, Shirley? Bueno, más que todo creo que voy a desarrollar este tema, ¿verdad? Como un artista, pues dándole un poco de pinceladas, ¿no? Como quien va a pintar un cuadro. Y he querido hacerlo de una manera bastante, pienso yo, sencilla, para poder conocer qué es esto de Jesús, eterno sumo sacerdote, pero sobre todo dando una pequeña reseña, ¿verdad? En tres partes, una pequeña reseña. ¿Qué es esto del sacerdocio? ¿De dónde viene? Y obviamente ya después, como segundo punto, Jesucristo como nuestro sumo y eterno sacerdote y por qué este trasfondo. Y por último, cómo nosotros participamos del sacerdocio de Cristo, porque es importante saber que también nosotros como iglesia somos invitados a ser parte de ese sacerdocio. Entonces, pues nada, primeramente, pues como les decía, un sacerdote es un mediador, ¿okay? Es un intercesor de Dios, entre Dios y su pueblo. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos mencionar a Melquisedec, que era rey y sacerdote de Salem. También tenemos a Job, que era el sacerdote de su familia, intercedía por su familia. También tenemos a Jethro, que fue el suegro de Moisés y fue sacerdote de Miriam. Y Dios posteriormente establece el sacerdocio oficial y exclusivo para el pueblo de Israel como tal, pero escoge a Aarón y a sus descendientes y sustituye todas las formas de sacerdocio. Pero cada uno de estos hombres que ya mencioné anteriormente realmente son parte y verdaderos sacerdotes del Señor y parte del trasfondo del sacerdocio de Jesús. Y es importante poder saber eso. Ahora, la intercesión sacerdotal, como les decía, es esa mediación o petición a favor de una persona. Y lo que ellos hacían era interceder por alguien, por una causa que ellos necesitaban. Defendían, ¿verdad? Porque un intercesor defiende nuestra causa, de parte, está de nuestra parte, digámoslo así, está a nuestro favor. Entonces, cuando estamos en un problema o ante una situación, cuando hay controversias que conciliar entre unos y otros, entonces, por lo tanto, los sacerdotes hacían esa oración para que Dios salve y ayudara a su pueblo. Y también pronunciaban la bendición por las personas y le pedían a Dios que les mostrara su favor a las personas. Eso hacían los sacerdotes. Entonces, pero por lo tanto, el sacerdocio era en realidad un ministerio escogido por Dios para servicio en aquel tiempo del Antiguo Testamento del tabernáculo y de las cosas sagradas. Entonces se le fue dado a Aarón y a sus hijos, quien fue Aarón el primer sumo sacerdote de Israel. Y sus hijos, los primeros sacerdotes, que eran de la tribu de Leví. Ahora, como les quiero describir algo muy importante, habían funciones muy específicas de los sacerdotes, por mencionar una, pero es importante tener en mente cuando les voy a hablar de Jesucristo como nuestro sumo y eterno sacerdote. Primero, el de ser intercesor delante de Dios para hacer expiación de sus pecados. Esta palabra, expiación por los pecados por medio del sacrificio. Consultaban la voluntad de Dios y la transmitían. Servían de jueces en casos legales. Y también otra cosa importante es que estaban consagrados al Señor. El sacerdocio era una consagración al Señor. Y llevaban el arca de la alianza. Y también animaban al pueblo en las batallas. Entonces, es importante que el sacerdote tenía estos dos polos muy importantes. Era la solidaridad con los pecadores, porque ellos eran pecadores igual. Y se presentaban expiación por sus pecados. Entonces, esa condición pecadora los hacía partícipes y lo hacían comprensibles e indulgentes. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la misma condición que el resto de todos. También eran pecadores. Y esa intimidad con Dios, que porque hace, en el caso especial del sumo sacerdote, su representante delante de Dios. Ahora, Jesús, era el punto 2. Jesús como nuestro sumo y eterno sacerdote. Una vez que ya les he explicado esto, Jesucristo es el mediador, primeramente, de la nueva alianza. Y mejor, porque su sacerdocio consiste
en esa misma vida ofrecida como don de amor a su Dios Padre, a favor y en nombre de sus hermanas y hermanos, es decir, todos nosotros. Y la vida de Jesús fue marcada por la obediencia, la solidaridad, hasta el último sacrificio. Su mediación es su poder salvador. Ese es realmente el poder de Jesús, que su vida fue ofrecida y esa sangre fue derramada por nosotros. Entonces, aunque Jesús no viene de la tribu de Leví, cumple con todos, absolutamente todos los atributos y los superaba. Jesús es esa promesa del Padre que una vez profetizó David, que decía, tú eres el sacerdote del Eterno según la orden de Melquisedec, porque fue la promesa del Padre. Entonces, el apóstol Pablo describía a Melquisedec como un rey de justicia y de paz, y sacerdote que permanece para siempre, ¿verdad? Y ahí vamos viendo el por qué se le decía que de Melquisedec a Jesús. Y Melquisedec, cuando se encuentra con Abraham, lo bendijo con pan y vino, ¿verdad? Y esto mismo lo hace Jesús, posteriormente, casi 2000 años después, a la humanidad a través del pan y el vino en la última cena. Y Jesús es nuestro Rey de justicia y de paz, para siempre. Al ser de la orden de Melquisedec, también podemos describir a Jesús que era profeta, era sacerdote y era rey. Y voy a describir estas tres cosas. Como profeta, porque Jesús es el testigo fiel. Para eso nació y vino al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y como esta prueba fidedigna de tal misión, él proclamó el Evangelio. Nunca se detuvo en no hacer cualquier cosa que no fuese él. Y proclamó el Evangelio del Reino de Dios a los hombres y mujeres de su tiempo. Y confirmó eso a través de los milagros poderosos que él mismo realizó. Entonces, su rol como profeta, al proclamar la palabra, mientras también daba a conocer, ¿verdad?, la sabiduría de Dios, porque como profeta estaba dado a conocer cuál era lo que Dios quería para su pueblo. Como rey, porque en su mensaje profético también era la declaración de esa verdad, o sea, cómo se manifestaba el orden y el gobierno de Dios, ¿verdad? O sea, la posición que ocupa hoy él en el tabernáculo celestial, porque él está a la diestra de Dios. Y solamente un sumo sacerdote podía sentarse a la diestra de Dios. Y eso solamente era digno realmente Jesús, porque en esa época, pues la clase sacerdotal de una manera u otra ya se había corrompido y habían perdido esa polaridad que les hablaba anteriormente, de que no tenían tal vez la intimidad que Dios esperaba de ellos, y mucho menos eran condescendientes con aquellos otros pecadores. Tal vez los rechazaban y los pecaban. Por lo tanto, Jesús viene a ser ese sumo sacerdote digno de estar a la diestra de Dios, en ese gobierno de Dios. Y mientras estuvo aquí en el mundo nunca lo gobernó, ¿verdad? Él se mantuvo fiel y obediente a su Padre. A eso fue lo que él dijo. Y como sacerdote, porque su vida fue una ofrenda sacerdotal. Realmente se ofreció su vida como una ofrenda sacerdotal, solidaria con el sufrimiento y en la debilidad humana, la debilidad de todos aquellos que lo rodeaban en su momento. Y la oración y el sufrimiento de Jesús hicieron realmente de su vida un camino de obediencia. Y eso hizo realmente posible ese encuentro obediente hoy en día y de las generaciones, ¿verdad? De todos los seres humanos con nuestro Padre, con Dios, con su Padre también. Entonces, Jesús es el sacerdote único. Él no se atribuye realmente ni se atribuyó cuando estuvo en el mundo el título de sacerdote, nunca lo hizo. Él prefería llamarse el Hijo de Hombre, pero era realmente su habitualidad y su quehacer diario, que era realmente cuando él reveló su misión. Entonces, él en su sacrificio expiatorio del siervo de Dios y en esa sangre que derramó en el tiempo de la Pascua, que evoca realmente el Cordero que es pascual, ¿verdad?, que se hacía en el Antiguo Testamento, él se ofrece en su momento como la víctima, ¿verdad?, como esa muerte
hacia la expiación de su pueblo, para poder redimir a su pueblo. Y entonces eso lo hace de él el sacerdote de su propio sacrificio. Él mismo se ofrece. Entonces, por eso se hace un sacerdote único. Ahora, en su papel también de servicio de la palabra, como en su papel de sacerdote, cierto es que él vino a cumplirla. Él dijo, yo no vine a abolir la palabra, yo vine a cumplirla. Y también a transmitirla, es decir, a poder dar a conocer cuál era la voluntad del Padre. Y por eso era que su oración era importante, porque ahí él podía conocer qué era lo que el Padre quería. Y eso es algo que hacemos también nosotros hoy en día. Cuando buscamos nuestro tiempo de oración, este medio de comunicación que el Padre nos da, esto es lo que nos permite saber qué es el Padre lo que quiere decir. Más allá de lo que yo pueda presentarles, es conocer la voluntad del Padre. Y esto era lo que el Señor transmitía también a través de su sacerdocio, como un profeta también. Conocer la voluntad de Dios y transmitirla. Entonces, él se consagra a Dios, como decía, los sacerdotes estaban consagrados a Dios. Esa era una de sus cualidades. Entonces, él en su sacrificio se consagra a Dios. Ahora, se consagra por nosotros. ¿Okay? De ese modo, él ejerce una mediación eficaz. Y cuando digo eficaz, es porque las expiaciones o que se daban en el Antiguo Testamento realmente eran de año en año. Es decir, no eran permanentes. No había modo de que eso fuera para siempre. Que realmente tenían que todos los años hacer una expiación del pecado, y el sumo sacerdote era el que podía ir a la presencia de Dios y presentarse a Dios para poder presentar la expiación por los pecados de su pueblo. Pero eso lo que hacía realmente, digamos que hacía era calmar tal vez la ira de Dios y tener una paciencia hasta que viniera realmente el sacerdote que iba a hacerlo de manera definitiva. Y esa es la razón que por lo que nosotros, los cristianos católicos, creemos en que no hay necesidad de hacer una expiación de los pecados, porque ya Jesús la pagó por nosotros. Y esta fue efectiva, fue permanente. Ya no era necesario hacerlo de nuevo. Ya uno pagó por nosotros y se mantuvo por siempre y para siempre. Y eso lo hace entonces a él el sumo sacerdote eterno. De ahí viene esa eternidad, porque ya él pagó para siempre y no fue necesario estar de año en año poder haciendo expiación de los pecados. Y como consecuencia de eso, nosotros fuimos perdonados. Obviamente sin merecerlo, fue generosamente porque Cristo nos rescató. Eso fue lo que nos permitió. Y Jesús fue y es santo, ¿verdad? E inocente, sin mancha, y fue como una víctima inmaculada de una vez y para siempre. Porque era el único capaz de poder realmente presentarse delante del Padre y poder decir, ya no va a haber necesidad de volver a Cristo, ya Él es tan puro intacto, es el único capaz de poder redimir a mi pueblo. Entonces, quiero recalcar también que los sacerdotes se les exigía una medida de lealtad a Dios. Y esa lealtad estaba basada en adorarle y servirle solo a Él. Entonces, Jesús reúne todos estos requisitos, pero los reúne realmente a la perfección. Él siempre, cuando estuvo aquí en la tierra y en su servicio como hijo de Dios, él estuvo siempre sirviendo a Dios. Él siempre trató de obedecer a su Padre y los mandatos de su Padre. Entonces, su fidelidad es un aspecto realmente fundamental de su sacerdocio. Entonces, por eso era tan importante de conocer ese aspecto del Señor, que se les era pedido, pero realmente él era el único que cumplía ese requisito de la perfección. Él era realmente fiel a su Padre. Y solo siendo fiel a Dios, realmente podía hacer que sus seguidores fueran perfectamente santos también, para vivir en la santa presencia de Dios en la eternidad, cuando Él descendió. Y Él vino a prepararnos ese lugar para nosotros. Pero fue a través de ese ejemplo, de ver este Jesús fiel, en que nosotros también podemos perfectamente saber que somos también santos, y podemos llegar a ese nivel de santidad, de todos los seguidores, de su época y de todas las épocas. Ahora, en su papel de
de intercesor, como lo que es un sacerdote, un intercesor y un mediador, él oró por esa santidad. Y en su oración sacerdotal, Jesús podemos ver esta oración que realmente trata de una muy profunda interacción entre el Padre, ¿verdad? Un Padre que es todo amor y un Hijo todo obediente, ¿verdad? Ahí se concentraba realmente esa oración sacerdotal de Jesús. Un Padre todo amor, un Hijo todo obediente con su Padre. Y Dios realmente ya contestó esa oración, pero fue gracias a Jesús. Él ya contestó esa oración que Él dio por nosotros. Y fue gracias. Entonces, Jesús hizo también en el momento de que iba a ser exaltado en ese día, de promover esa adoración verdadera y espiritual del pueblo de Israel y de todos aquellos que eran sus seguidores en su momento y de los que somos hoy en día. Al hacer que su pueblo se acercara a Dios en el lugar santísimo. Ya todos tenemos acceso a ese lugar gracias a que Él pudo ser exaltado. Entonces, Jesucristo, al tener este gran sacerdote, ¿verdad?, sobre la casa de Dios, nos permite también estar en la presencia de Dios. Entonces, este acto de Jesús trajo realmente nuestra santidad, digamos así. Y para hacernos capaces también de habitar en esa santa presencia de Dios. Entonces, nos permite estar también habitando en la santa presencia de Dios. Y ya no era como era en el Antiguo Testamento, solamente una vez al año, y uno solamente se le era permitido. Entonces, por la ofrenda de este cuerpo de Dios, de Jesucristo, se hizo que el perdón fuera accesible de manera directa, ¿verdad? Ya era de manera directa. Ya no era necesario más sacrificio. Él se sacrificó y lo hizo de manera directa para nosotros, pues, y para todas las generaciones. Su intercesión también es eterna. Y eso debido a que la palabra dice que Él es el único intercesor o mediador entre Dios y el hombre en tiempos presentes y futuros. Él vive, ¿verdad? Resucitó para siempre poder interceder por nosotros delante del Padre. Ahora, el sacerdocio de Cristo no venía como una continuidad de algo distinto. O sea, a esa clase sacerdotal de su tiempo, aquella misma clase sacerdotal que persiguió a Jesús, digamos lo que, porque Él ofrecía, era distinto porque Él ofrecía la misericordia de Dios a todos aquellos que necesitaban. Él no rechazaba por si eras leproso, por si eras pecador, por si eras recaudador de impuestos. Él no tenía ese rechazo, por el contrario, él tenía esa misericordia y amor por los que más necesitaban, por todos sus hermanos. Entonces, eso lo hizo que no era algo distinto de él. Él vino a realmente decir, yo estoy aquí para todos los que necesitan, no para unos cuantos. Y para ser un justo juez. Un justo juez para toda la humanidad. Entonces, por lo tanto, su diferencia era primero que no tenía pecado, ¿verdad? Él era santo y puro. Pero en segunda fue elegido también porque fue nombrado sacerdote sin venir de una familia sacerdotal. O sea, realmente Dios lo escoge y lo envía para esa misión. Y él defendió, cabe destacar algo así, que Jesús defendió celosamente el honor de Dios. Eso nos hace rescatar y pensar también en nuestra propia vida. Debemos defender como Jesús celosamente ese honor de Dios, como también un pueblo que Dios. Y ahí vamos a ese tercer punto que quiero que rescatemos sobre el sacerdocio, ¿verdad? Nosotros en el bautismo, ¿verdad? Recibimos el sacerdocio, el de profeta y el de reyes. Los cristianos participamos en este sacerdocio de Cristo. Y la vida, ¿verdad? Como creyentes realmente, la que por el bautismo y su incorporación a la muerte y resurrección de Jesucristo, se convierte realmente en ese culto agradable al Señor.
o lo que realmente es lo mismo, sería nuestro cotidiano vivir, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra solidaridad y amor para todos aquellos que también nos rodean, ¿verdad? ¿Cómo somos tal vez a través de esta cotidianidad capaces de transformar también el mundo, así como Jesús lo dice, ¿verdad? Eso es el Señor a través de nuestra peregrinación de fe y esperanza, ¿verdad? Como un pueblo sacerdotal, que Él nos acompañe como mediador, guía e intercesor, ¿verdad? Entonces, es el sacerdocio de los fieles, es decir, de nosotros como fieles, en que nosotros también permitimos que seamos capaces también de transformar el mundo a través de nuestra cotidianidad, a través de estos tres temas, como sacerdocio, etc. Ahora, toda la iglesia, ¿verdad? Toda la iglesia es continuadora de la obra de Cristo. Toda la iglesia es sacerdotal. Todos los bautizados, hombres y mujeres, participan realmente del único sacerdocio de Cristo como misión común. Esta es nuestra misión común. Entonces, Cristo se hizo semejante realmente en todos nosotros, sus hermanos, a todos y cada uno de nosotros. Desde esta generación, de aquella generación, y la que es semejante en nosotros. Y eso para hacernos nosotros semejantes a Él y a su solidaridad. Y esa solidaridad es lo que lo lleva a la muerte, y la vence. Vence esa muerte a través de ese Señor, a través de ese sacrificio que Él hace por nosotros. Y eso permite que Él nos libera, ¿verdad? Por medio de su muerte, y nos lleva a que todos aquellos que viven con un miedo a la muerte, y que son esclavos de ese miedo, y también esclavos del pecado, puedan ser libres. Entonces, Él, en esta solidaridad, vence la muerte y nos libera. Y así es como queda Cristo realmente, ¿verdad? Constituido como un sumo sacerdote, porque es entonces, a través de esta solidaridad, el mediador entre Dios y la humanidad. Ahora, ¿cómo Jesús nos atribuye el sacerdocio? Primero nos llama a formar parte de estas funciones, de su sacerdocio, ¿verdad? Todos, primero los discípulos, dice Jesús, deben tomar su cruz y beber detalles, ¿verdad? Quien no tome su cruz no es digno de mí. Entonces, eso ahí es el requisito importante. Yo debo tomar mi cruz, beber detalles, seguir. Ese es el requisito. Pero ahora vamos a ver tres cosas, que eran, ¿cómo nosotros somos profetas? ¿Cómo nosotros somos reyes? ¿Cómo nosotros somos sacerdotes? ¿Cómo somos nosotros profetas? Porque llevamos el mensaje. Nosotros anunciamos el reino de Dios. ¿Y cómo es esto? Es dar un testimonio realmente hasta morir, hasta el último momento que estemos aquí. Hasta el día en que yo diga, es momento de que ya parte, ¿verdad? Entonces, a través de ese testimonio, yo estoy haciendo mi función de profeta. Yo estoy proclamando sus maravillas con palabras portadoras de luz. Esas palabras que son portadoras de luz a todos aquellos hermanos que necesitan escuchar, decir, Dios te ama. Soy profeta cuando le hablo a otras personas de todas aquellas maravillas que Dios ha hecho en mi vida, o que estás haciendo también en tu vida, aquellos que me escuchan, en la vida de Claudina, en la vida de Sandra. Ahí yo estoy haciendo mi función de profeta. Yo estoy proclamando su palabra. ¿Por qué? Porque mi propio testimonio de vida hace que yo haya puesto su palabra por obra. Entonces, en esa predicación, ¿verdad?, del Evangelio, no está reservado realmente para unos cuantos. Es decir, todo creyente tiene el derecho y la obligación de anunciar a Jesús el Señor con la palabra y con el testimonio de su vida. Obviamente tenemos este libro de vida, que realmente es un derecho que tenemos, pero también una obligación de anunciar su de anunciar su nombre, de anunciar su fe. Entonces, ¿por qué? Muy posiblemente, es algo que escuché hace un tiempo atrás, porque muy posiblemente tu testimonio sea el único evangelio que algunos vean. Probablemente tu testimonio sea el único evangelio que algunos vean. Entonces, y tal vez conozcas también. Entonces,
Eso es lo que hace que nosotros, como pueblo, asumimos en este placer, asumimos esta responsabilidad de transmitir esa palabra de Dios, este reino del Señor. Y con dar razón de nuestra esperanza y de nuestra fe, damos también este testimonio como del pueblo de Dios. Y la segunda, que como reyes, es que Dios nos invita realmente a reinar sobre mí, no que el mundo reine sobre mí. ¿Y cómo se da esto? ¿Cómo se da esto? Bueno, estás pasando una dificultad, ¿verdad? Pero tú te mantienes fiel, ¿verdad? Te mantienes fiel y confiado de que Dios obra. A ti no te sumerge el miedo. A ti no te sumerge las tentaciones de querer hacer algo malo porque estás pasando una dificultad. Tú, en tu papel, que se te fue dado como rey, porque es como que tú tienes una propiedad, ¿verdad? Pero una cosa es tener la propiedad y otra cosa muy diferente es tener posesión de esa propiedad. Entonces, cuando yo asumo posesión de mi corona, que se me fue dada por Dios como rey, en parte de su reino, yo reino sobre mí. Yo no dejo que reine sobre mí el pecado, yo no dejo que reine sobre mí la murmuración, yo no dejo que reine sobre mí el egoísmo, yo no dejo que reine sobre mí la envidia, yo no dejo que reine sobre mí otros ídolos, y por el contrario, ¿verdad? Yo me mantengo en que la vida misma del cristiano es realmente en donde se encuentre y en cualquiera que sea su profesión, su situación, él ofrece a Dios como un don de amor y en memoria de Jesús. Ahí también estoy yo siendo rey. Yo ofrezco esa situación, mi vida, como un don de amor a Dios. Entonces, ya en la murmuración yo refreno mi lengua, ¿verdad? Yo refreno mi lengua. Tal vez una religiosidad vacía, ¿verdad? No nos dejamos contaminar por el mundo. Entonces yo me mantengo como Jesús, ¿verdad? Siendo obediente y fiel, ¿verdad? Con un corazón en el que realmente quien gobierna es Dios y su rey. Entonces ahí yo me mantengo como un rey. Y como sacerdote, porque ofreciendo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, eso se da a través de una transformación interior. Eso viene realmente de adentro. Eso viene desde mi corazón. En lo que yo empiezo, en mi tiempo, en el que yo pienso como un sacerdote, ¿verdad? Que empiezo a tener esa intimidad con Dios, a poder discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que dice su palabra? ¿Qué es lo que Él espera a mí en obediencia? ¿Cuál es su propósito en mi vida? ¿Cuál es lo que yo me levanto hoy en día y Él espera de mí que yo haga hoy? Por Él y por su reino y por mis otros hermanos. Entonces ahí yo estoy tomando esta transformación de todos los días. Ahí yo permito también que Él empiece a obrar en mí. Entonces, en ese discernir de su voluntad, en lo que es bueno y aceptable y perfecto, ¿verdad? Debemos estar realmente atentos a que yo debo purificar mi vida realmente de todas las obras, de todas aquellas acciones que me puedan realmente conducir a la muerte. Y realmente también debo también percatarme de que yo tengo que tener una vida en agradecimiento. Y esa vida de agradecimiento yo la debo devolver sirviendo a Dios, sirviendo como a Él le agrada, no como lo que yo creo o considero, como a Él le agrada, como realmente con un respeto y una reverencia a mi Dios Padre, tal como lo hizo Jesús, tal como lo hacen nosotros como sacerdotes. Entonces, en el sacerdocio, nosotros estamos intercediendo los unos por los otros, ¿verdad? En la oración constante, en todas aquellas personas que pueden llegar a tu vida y tú sabes que tienen una dificultad y tú vas a orar por ellos. Tú vas a tener ese momento de saber que hay necesidad en este mundo y tú vas a querer presentarle a Dios que la necesidad de no por encima también de las tuyas, sino por aquellos que más lo necesitan. Jesús nos hizo sacerdote de su Padre y para que formemos un sacerdocio santo.
la vida misma realmente del cristiano, como Jesús, quien fue fiel a su Padre. Esa es la invitación. Entonces, ese amor incondicional debe ser sin barreras, debe ser una opción realmente que debemos tener todos los días como Jesús, por los pobres, por los marginados, por los débiles, por luchar por la igualdad, por la justicia, ¿verdad? Hasta derramar, hasta así como Él derramó su sangre. ¿Seríamos nosotros capaces tal vez de hacer eso mismo? Ese fue un sacerdocio, ese fue el sacerdocio de Jesús. Ahora, en eso consiste el sacerdocio del cristiano, recibido en el bautismo. Gracias, Shirley, por tan bello mensaje, especialmente hoy en que celebramos esta fiesta. Podemos encontrar, me encantó que nos aclararas cómo inició esto del sacerdote. Y si vemos, para que los oyentes sepan, en la carta a los Hebreos capítulo 7, ahí está explicado todo. Como dijiste, Melquisedec fue uno de los sacerdotes de la tribu de Leví, pero Jesús, que viene de la tribu de Judá, lo reemplaza. Y ahí está el juramento en la cual Dios hace de que antes los sacerdotes se iban reemplazando uno a otro por cuando morían y venía otro. Sin embargo, con Jesús quedó eterno sacerdote. Antes de empezar el conversatorio, se me olvidó decirles que Shirley pertenece al grupo de el amor de la misión por el amor de Dios en todo el mundo, en lo que se llama metanoia. Si nos explica, Shirley, un poquito lo que es metanoia y lo que hace, y por qué puedes tú hablar sobre Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Bueno, en metanoia pues lo que buscamos realmente, creo que en concreto es poder llevar ese mensaje, esa palabra, esa, esa necesidad tal vez que tenemos tanto creyentes como tal vez los que están allá afuera, ¿verdad? De poder conocer lo que el Señor nos espera de nosotros. El grupo de metanoia busca a través de diferentes charlas, a través de la misión por el amor de Dios, a todos aquellos que pertenecen a la misión y también a todos aquellos que nos invitan, pues poder profundizar en estos pilares que busca la misión, a través de las integraciones, a través de metanoia y a través de las sintonizaciones que hacemos. Entonces, básicamente en metanoia pues llevamos a todo ese mensaje a través de diferentes temas como estos y otros que tenemos dentro de la misión por el amor de Dios. Y así que eso es lo que estamos haciendo. Ahora, en el tema como les hablaba de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, no me considero realmente una experta en el tema, porque definitivamente creo que la Biblia y tal vez los libros pueden hablar mucho más de mí, ¿no? Creo que, como les decía, en el tiempo que tal vez me pongo a tal vez conocer de su palabra, eso me ha permitido ir profundizando en temas como estos y otros. Y eso mismo es lo que también se busca a través de hacer, ese cambio de corazón que tienen las personas a través de que van conociendo un poco más del Señor. Entonces se busca eso, que a través de que yo conozco más del Señor, yo pueda ir teniendo ese cambio en mi corazón, a esa intimidad con el Padre. Entonces, eso es algo muy importante. Cuando mencionaste, estamos desde el bautismo llamado a ser profeta, rey y sacerdote, yo realmente nunca había entendido eso de que podemos nosotros ser sacerdotes. Pensé que eso era solo para los consagrados, pero así como lo pusiste tú, que nosotros mismos intercedemos unos por otros por medio de la oración. Y eso es precisamente lo que hace. Claro, un sacerdote consagrado hace mucho más que eso, ¿no? Sandra. Sí, no, bueno, yo le iba a decir algo de la misión, pero creo que ya lo pasamos. Simplemente que No, es dale, cierto, dale. Shirley está en la parte de metanoia, que es lo que busca el cambio espiritual. La misión propone la consagración como primer paso para acercarse a Dios. No, no es que es obligación hacerlo así, pero luego viene la parte de la metanoia, que es esa donde la misión trata de
buscar un cambio en cada persona. No, nunca paramos de estar convertidos y siempre tenemos que estar buscando nuestra santidad y nuestra conversión, y ahí entra entonces a trabajar la metanoia, que es donde está Shirley, que me parece muy lindo todo lo que están haciendo. Y volviendo a nuestro tema, yo no conocía mucho tampoco sobre Jesús maestro y gran sacerdote, ¿sabes? Es un tema que uno escucha, Jesús maestro, Jesús sacerdote, sí, pero como que hasta allí. Entonces me ha parecido muy interesante todo lo que Shirley nos ha estado explicando y nos ha estado contando. Entonces, hilado a lo que tú dices, de que nosotros también podemos ser sacerdotes porque podemos interceder, me encanta esa idea. Y creo que cuando intercedemos los unos por los otros, sobre todo si es una oración desinteresada, y una vez escuché decirle a alguien, es una oración muy, muy humilde y muy escuchada por Dios, porque nosotros, por supuesto que oramos por nuestros hijos, por nuestra familia, pero cuando intercedemos por alguien que no nos toca nada, por el vecino, por un medio amigo, esa oración es muy linda porque brota del corazón y es una oración muy humilde. Entonces, como decía Shirley, sí estamos llamados a interceder los unos por los otros, y es una oración que a Dios le gusta muchísimo. Sí, porque es realmente en medio de esa comunión, ¿verdad?, que tenemos nosotros, los unos con nosotros, es que nos ayudamos a estar más seguros de esa adopción que tenemos, de esa salvación y ese perdón. Y es realmente es de saber que me conecto en esa fragilidad con aquellos que están necesitando de tal vez de esa oración. Posiblemente yo sea la única persona que esté orando por esa persona. Y es en ese discernimiento que yo puedo sentir en mi corazón, en tu corazón y de aquellos que nos están escuchando, que somos llamados a interceder los unos por nosotros. Y tenemos un Espíritu Santo quien nos ayuda, ¿verdad?, con esa predicación de esa palabra, de esa oración, para poder crecer en esa confianza con Cristo y en saber de lo que también Él ha hecho por nosotros a través de los tiempos, intercediendo también por nosotros. Así es. Claudia, mira, hay una señora que se llama, no sé si algunos la conocen, Gloria Polo. Ella está aprobada por la iglesia, por eso me atrevo a decirlo, tiene todos los permisos, yo los he visto, los he leído de su obispo en Colombia, y ella es una señora que muere por un rayo, le cae un rayo, y pues ella tiene una experiencia mística, y el Señor le hace ver cómo un hombre que bajó al mercado a comprar comida, y porque le envuelven su comida o lo que sea en este periódico, y él cuando llega a su casa lo abre y lo lee y escucha lee la noticia de que esta señora estaba en el hospital porque había sido pues atrapada por un rayo. El Señor le hace ver cómo esta oración de este humilde señor, humilde, que no tenía nada que ver con ella, y les ruega a Dios por la vida de Gloria, el Señor la escucha y esa oración le es agradable. Entonces, otra vez vuelvo y repito, creo que caigo redundante en el tema, pero oremos los unos por los otros, que además de nosotros recibir bendiciones, estamos pues haciendo lo que el Señor nos llama a ser intercesores. Así es. Muchas gracias, Shirley. Ya llegamos al final del programa. No sé si quieres dar un último mensaje para finalizar. Bueno, creo que al tener este gran sacerdote sobre la casa de Dios, creo que debemos acercarnos con un corazón sincero en plena certidumbre de la fe. Así que acerquémonos, ¿verdad?, a tener posesión de eso que se nos fue dado como pueblo sacerdotal que somos cada uno de nosotros. Y bueno, gracias nuevamente por la invitación y bendiciones a todos. Muchas gracias, Shirley. Realmente, queridos oyentes, desde el bautizo estamos llamados a ser profeta, rey y sacerdote. No lo olviden. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Shirley, por acompañarnos en este programa. Gracias a ti también, Sandra, como siempre. Gracias también a Radio María por ofrecernos este espacio semanal, y a ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por su fiel sintonía. Toche Taika, Kinshi Poyao. Dios los bendiga.
Dame la mano, dame la otra, porque unidos hacemos grandes cosas. Hey, yeah, dame la mano, dame la otra, porque unidos hacemos grandes cosas. Hey, yeah, somos testigos de la esperanza. Somos testigos del amor de Dios, somos testigos de Radio María, por eso me sumo a la maratón. Somos testigos de la esperanza, somos testigos del amor de Dios, somos testigos de Radio María, por eso me sumo a la maratón.